Rosa llevaba más de 2 décadas caminando los pasillos del Hospital Central en la madrugada, con el carrito por delante y una rutina que ya no necesitaba pensarse. Sabía en qué esquina el piso se volvía más resbaloso, qué ventilación traía el olor a cloro y qué puertas quedaban siempre mal cerradas después de las guardias. Esa noche, al vaciar el cesto del despacho de administración, metió la mano hasta el fondo para desatascar un plástico y sintió una hoja distinta, áspera, arrugada, pero rígida, como si hubiera resistido varios intentos de ser escondida. La desplegó sin prisa, con esa atención que ella reserva a lo que los demás creen irrelevante, y leyó lo suficiente para entender que no era un papel cualquiera. Un residente joven detallaba negligencias repetidas, diagnósticos corregidos para cuadrar estadísticas, compras infladas y pacientes desatendidos. No usaba adjetivos dramáticos, solo fechas, nombres y procedimientos. Rosa no es de llorar en el trabajo. Aprendió a guardar las cosas para cuando llega a casa, pero sintió un tirón en el pecho que la devolvió a la camilla donde su hijo murió por un error que nunca nadie admitió. Doblar la carta y dejarla de nuevo en la basura habría sido lo más fácil, lo que cualquiera haría para no complicarse. Ella, en cambio, la alisó con la palma, la guardó entre los guantes y siguió limpiando mientras pensaba que, si uno no escucha cuando algo le habla tan claro, después no puede quejarse de vivir con silencio adentro. A primera hora, cuando los ascensores empezaron a soltar personal y el café de máquina dejó su olor amargo en el pasillo, Rosa guardó la carta en una funda transparente y la sostuvo con ambas manos, como se sostiene una foto que no debe doblarse. No pidió consejo ni buscó intermediarios. Caminó hasta la oficina del director con el uniforme planchado y el paso discreto de quien sabe moverse sin estorbar. No tenía título ni cargo para estar ahí, pero tenía memoria, y la memoria pesa cuando no encuentra sitio. Anunció su presencia a la secretaria con la educación de siempre y esperó de pie, con el carrito a un lado, escuchando cómo se apilaban las voces detrás de la puerta. Cuando por fin la hicieron pasar, dejó la funda sobre la mesa, explicó dónde la había encontrado y lo que decía, sin adornos ni quejas, solo lo necesario para que se entendiera que no era curiosidad, sino responsabilidad. No hubo discurso épico ni agradecimiento. Hubo miradas breves entre jefes, una sonrisa tensa y la promesa de que se revisaría. Rosa salió de la oficina con el mismo paso con el que entró, pero con otra cosa latiendo en el estómago. La certeza de que había puesto su nombre, sin firmarlo, en un lugar donde nunca antes lo habían leído. El primer golpe no tardó. Esa misma tarde, al terminar su turno, Rosa encontró una citación informal en Recursos Humanos, redactada con palabras que parecían cuidadosas pero llevaban filo. Le comunicaron una revisión de procedimientos y la apartaron de su sector por precaución, pidiéndole que dejara el acceso a su casillero y la credencial en un sobre. No levantó la voz, no suplicó, pero se le apretó la mandíbula como cuando se carga un balde demasiado lleno y hay que evitar que se vuelque. En el colectivo de regreso a casa, el cuerpo le tembló a destiempo, como si la decisión ya estuviera cobrando su precio en cuotas. Esa noche empezaron las llamadas anónimas. Números ocultos que colgaban al segundo tono, respiraciones contenidas, una voz breve que le dijo que se cuidara. Rosa anotó las horas en un papelito y lo pegó en la heladera. No por miedo teatral, sino por esa necesidad práctica de tener algo concreto cuando todo lo demás se vuelve aire. Durmió poco, con las manos cerradas dentro de la manta, y al despertar hizo lo que hace siempre. Preparó café, ventiló la casa y ordenó en silencio, como si el orden pudiera abrir un hueco de calma. Al volver al hospital, la suspensión ya corría de boca en boca, como saben correr las noticias en los pasillos largos.
Algunos la evitaron por reflejo, otros la miraron con esa mezcla de pena y condena que cae sobre quien se mete. Pero hubo gestos mínimos que valieron más que cualquier discurso. Una enfermera le dejó un pañuelo en el bolsillo del delantal. Un camillero le apretó el antebrazo al cruzarla. El residente de la carta la buscó con la mirada desde lejos y bajó la cabeza, quebrado entre la culpa y el miedo. Rosa entendió que el hospital era una máquina aceitada para que nada cambiara y que su gesto había metido una piedrita en alguna rueda. La llamaron a una reunión para aclarar versiones y mientras esperaba repasó lo que sabía hacer mejor: observar. Notó quién evitaba pronunciar la palabra carta, quién repetía frases hechas, quién no podía sostenerle la mirada. No estaba ganando ninguna guerra, apenas estaba resistiendo, pero a veces resistir es todo lo que cabe en el día. En la sala de reuniones, el aire estaba quieto y las persianas casi cerradas dejaban líneas de luz sobre la mesa. Había 3 personas del directorio: una abogada externa y el jefe de administración con un cuaderno nuevo, aún con el lomo duro. Le preguntaron cómo había obtenido la carta y por qué la había leído. Rosa respondió con la misma claridad con la que enumera insumos cuando recibe stock. Explicó el cesto, la bolsa atascada, la hoja arrugada, y que leer fue instinto, porque en un hospital nada que se parezca a un reporte puede tratarse como papel sucio. Le mostraron de una cámara que la captaba saliendo del despacho, como si la imagen bastara para darle una intención. Ella sostuvo que entregar la carta era lo correcto, que si hubiera querido esconderla, no estaría ahí sentada. No se defendió con grandes frases, se defendió con datos: hora, lugar, quién estaba de guardia, quién pidió llaves. En un momento la abogada soltó un «esto podría interpretarse como sustracción de información», y Rosa mordió la lengua para no responder con bronca. Lo que sí dijo fue simple: si alguien quería la carta de vuelta en la basura, que lo dijera en voz alta. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier acusación. El jefe de administración evitó mirarla. La abogada escribió algo que parecía un guión de respuesta y uno de los directivos carraspeó, buscando tono. Desde el pasillo llegó un ruido de carros y voces en susurro. Había gente parada afuera, como cuando un paciente empeora y el pasillo se llena de espera. Rosa entendió que no estaba sola. Un correo anónimo había empezado a circular entre enfermería y farmacia esa madrugada, con fragmentos de la carta y un «¿Alguien más vio algo?». La reunión terminó sin resolución, con la promesa de un sumario y un papel que le pedía firmar que había sido notificada. Ella firmó, añadió que se pondría a disposición de quien investigara de verdad, y al salir encontró sobre su carrito un frasco pequeño de alcohol en gel con una nota doblada: «Gracias por no mirar para otro lado». No era absolución ni escudo, pero era algo concreto en medio de tanta sombra. Las semanas siguientes fueron una mezcla de tensión y rutina. Rosa seguía yendo al hospital porque aún no había despido formal, pero la mantenían sin tareas específicas, como si su presencia bastara para incomodar. Le asignaron limpiar depósitos vacíos, pasillos sin tránsito, lugares donde nadie hablara demasiado. Algunos compañeros le dejaban termos de café o la ayudaban con bolsas pesadas sin decir palabra. Otros cruzaban la vista rápido para que no los incluyeran en ninguna lista. En las noches, cuando el silencio de los pasillos se volvía más grueso, Rosa repasaba mentalmente los nombres que leyó en aquella carta. No los pronunciaba, solo los recordaba, porque sentía que hacerlo en voz alta sería como romper algo que aún estaba por revelarse. La idea de volver a su casa y no volver más al hospital se le cruzó varias veces, pero había algo que no la dejaba. Esa sensación de que si se iba, el miedo ganaba por default.
Una mañana, al llegar, encontró una hoja pegada en la puerta del depósito con un mensaje impreso. No todos los héroes llevan bata. No había firma, pero el papel estaba envuelto en cinta adhesiva y cubierto con una funda plástica, como si alguien hubiera querido protegerlo. Esa misma tarde, el rumor se volvió concreto. La prensa local publicó una nota breve sobre posibles irregularidades administrativas en el Hospital Central, citando fuentes internas. Nadie mencionaba a Rosa, pero todos sabían que el movimiento había empezado por ella. Los jefes circularon comunicados, las auditorías improvisadas comenzaron y los pasillos se llenaron de inspectores con carpetas. Rosa no habló con periodistas ni aceptó entrevistas. Apenas siguió limpiando, como si nada hubiera cambiado, aunque por dentro supiera que todo había empezado a moverse. Esa noche, al volver a casa, encendió la radio y escuchó su hospital nombrado entre las noticias. Se quedó quieta, con la esponja en la mano, sintiendo por primera vez que la verdad tenía ruido. Días después, el hospital se transformó en un lugar distinto. Las charlas en voz baja se volvieron parte del paisaje. Los directivos casi no cruzaban los pasillos y cada empleado parecía cuidar sus palabras como si las cámaras también grabaran pensamientos. Rosa, que siempre había pasado desapercibida, comenzó a sentir miradas que antes no existían. Algunas de respeto, otras de cálculo, unas pocas de miedo. En la cafetería, una enfermera joven se le acercó y le dejó una servilleta con un número de teléfono. Era de un periodista que quería escuchar su versión. Rosa no llamó. Nunca quiso ser protagonista de nada, y menos de un escándalo. Lo suyo no era una cruzada, era una necesidad moral que había nacido del dolor, del recuerdo de un hijo al que nadie le pidió perdón. Mientras fregaba los vidrios del hall principal, pensó en lo irónico que era limpiar un lugar donde tantos preferían ensuciar las manos con dinero o silencio. Él le dio razón sin pedirle permiso. Un mes más tarde, la investigación oficial confirmó parte de lo que decía la carta. Compras sobrefacturadas, firmas duplicadas, tratamientos inexistentes. 3 nombres del directorio fueron suspendidos. El jefe de administración pidió licencia médica y el residente que escribió la denuncia fue trasladado a otro hospital, lejos del ruido. Nadie mencionó a Rosa en los informes ni en los noticieros, pero dentro del hospital todos sabían que había sido su impulso el que rompió la cadena del miedo. Ella volvió a su rutina de siempre, aunque nada era igual. Le devolvieron su puesto con una disculpa ambigua y una carta formal que hablaba de malentendidos administrativos. Rosa la guardó sin leer 2 veces. Esa noche, al volver a casa, dejó el sobre la mesa, preparó café y abrió la ventana. Afuera llovía y por primera vez en mucho tiempo no le molestó escuchar el sonido de la lluvia sola. Pasaron los meses y el hospital empezó a cambiar lentamente. No por órdenes oficiales, sino por pequeñas actitudes que nacían en silencio. Los enfermeros anotaban más detalles en las fichas, los residentes revisaban 2 veces los diagnósticos y hasta los jefes parecían medir mejor sus palabras cuando daban indicaciones. Rosa seguía haciendo su ronda nocturna, pero ahora sentía que cada paso tenía un peso diferente, como si las baldosas reconocieran lo que había ocurrido. A veces, alguien nuevo en el turno le pedía consejo o simplemente la saludaba con un respeto discreto, sin saber exactamente por qué. No le hablaban de heroísmo ni de justicia, pero había una mirada común, una especie de pacto tácito entre quienes sabían que lo correcto no siempre sale gratis. En los ratos muertos, Rosa limpiaba las ventanas del 3er piso y veía su reflejo borroso mezclado con las luces del quirófano. Pensaba que, al final, quizás no se trataba de ganar o perder, sino de no callarse cuando el silencio duele. Una madrugada,
mientras fregaba el suelo frente a la UCI. Un interno se le acercó con un sobre doblado en la mano. Era una carta, escrita a mano y sin firma, que decía: «Gracias por recordarnos por qué empezamos a cuidar». No había más, pero a Rosa le bastó. Guardó el papel en el bolsillo de su delantal y siguió trabajando con la vista un poco nublada por las lágrimas que no pensaba dejar caer. Esa noche, al terminar el turno, salió al patio trasero del hospital y miró las luces de la ciudad que se apagaban una a una. No pensó en venganza ni en victoria, solo en su hijo, en la promesa silenciosa de que nadie más moriría por una mentira. Respiró hondo, se ajustó el abrigo y se fue caminando despacio, dejando atrás el eco de los pasillos que, por primera vez en años, le parecieron limpios de verdad. Con el paso del tiempo, Rosa aprendió a convivir con una calma distinta, esa que llega cuando uno ya no espera aprobación ni justicia completa. En el barrio, algunos la miraban con curiosidad, otros la saludaban con un respeto tímido, como si la historia se hubiera escapado de los muros del hospital y flotara entre las veredas. Ella seguía levantándose temprano, tomando el mismo café, caminando con el mismo paso medido de siempre, pero dentro de sí algo había cambiado. Ya no aceptaba el miedo como parte del paisaje. Cada vez que escuchaba sirenas de ambulancia a lo lejos, cerraba los ojos y pensaba en la gente que llegaba sin saber lo que ocurría detrás de las puertas. Entonces recordaba por qué hizo lo que hizo, y ese pensamiento la mantenía en pie. No necesitaba medallas ni reconocimientos, solo saber que, en algún lugar, alguien estaba siendo atendido con la conciencia limpia. Un año después, la llamaron para un acto interno del hospital, una ceremonia discreta donde se reconocía la colaboración y compromiso de personal administrativo y de limpieza. No había prensa ni discursos largos. Apenas un grupo reducido de empleados y una placa pequeña que se colgó en un pasillo lateral. Su nombre no figuraba, pero el director, uno nuevo que no la conocía, se acercó al final y le dijo que había escuchado su historia. «Usted hizo lo que muchos no se animaron», le comentó con una sinceridad breve, sin protocolo. Rosa sonrió apenas, aceptó el apretón de manos y se volvió a su carro de limpieza. Mientras avanzaba por el pasillo, pensó que tal vez esa era la manera más justa de cerrar el círculo. En silencio, como empezó todo, pero con la sensación de que esta vez, por fin, algo había quedado limpio de verdad. Esa noche, de regreso a su casa, Rosa caminó más despacio que de costumbre. El aire estaba fresco y olía a tierra mojada, de esas lluvias que no limpian del todo, pero que hacen respirar distinto. En el camino pasó frente al hospital y por impulso se detuvo. Desde afuera, las luces de los pasillos parecían hilos de oro atravesando el vidrio, y durante un segundo imaginó a su hijo en uno de esos pasillos, de pequeño, corriendo con un uniforme blanco. No sintió tristeza, sino una paz que no recordaba haber sentido en años. Sacó del bolsillo la carta anónima que había guardado en su delantal y la miró por última vez antes de doblarla con cuidado. Era su recordatorio silencioso de que incluso las personas más invisibles pueden hacer ruido cuando el corazón se cansa de callar. Al llegar a su edificio, el portero la saludó con una sonrisa habitual, y Rosa devolvió el gesto sin contarle que acababa de cerrar una etapa que le había cambiado la vida. Subió los 3 pisos por las escaleras, abrió la puerta de su apartamento y se sentó junto a la ventana, con la radio encendida en un volumen bajo. Las noticias ya hablaban de otro tema, otro escándalo, otro lugar. Así es el mundo, pensó. Todo se olvida rápido, pero ella sabía que algunas cosas no se olvidan, se transforman. Miró sus manos, marcadas por años de trabajo, y entendió que, a su manera, había hecho justicia sin necesitar un tribunal. Sonrió, tomó un sorbo de café tibio y apagó la luz.
Afuera, el hospital seguía en pie, pero ahora, cada vez que alguien limpiaba un pasillo, lo hacía con un poco más de dignidad, gracias a una mujer que, una noche, se atrevió a no mirar para otro lado. Con el correr de los años, la historia de Rosa se fue transformando en algo casi legendario dentro del hospital. Los nuevos empleados la escuchaban en sus primeros días, contada en voz baja por los veteranos como una advertencia y una inspiración. Aquí hubo una mujer que se atrevió a decir la verdad. Algunos dudaban de los detalles, otros agregaban versiones distintas, pero el mensaje se mantenía intacto. Rosa, en cambio, nunca habló del tema. Cada vez que alguien intentaba mencionarlo, cambiaba de conversación o sonreía con ese gesto suyo, sereno pero firme, que cerraba el asunto sin necesidad de palabras. Su satisfacción no estaba en lo que los demás pensaran, sino en saber que, de algún modo, había limpiado algo más que pisos. Había limpiado conciencias. Y aunque la soledad seguía acompañándola, ya no le pesaba. Era una soledad tranquila, de esas que se ganan a fuerza de haber hecho lo correcto. Una tarde, muchos años después, una joven residente la reconoció en la cafetería y se acercó para agradecerle. Le contó que había escuchado su historia en la universidad como ejemplo de ética profesional y que gracias a eso había decidido estudiar medicina. Rosa la escuchó con atención, sin interrumpir, y cuando la chica terminó, solo dijo: «Entonces valió la pena». No añadió más. Cuando la joven se fue, Rosa se quedó mirando el fondo del vaso, donde el café se enfriaba despacio, y pensó que quizá ese era el verdadero legado. No cambiar el mundo entero, sino tocar el suficiente número de vidas como para que el silencio no gane tan fácil. Se levantó, ajustó el carrito y volvió al trabajo moviendo el trapeador con ese ritmo constante y suave que siempre tuvo, sabiendo que, aunque nadie lo dijera en voz alta, su nombre seguiría vivo en cada pasillo. Con el tiempo, Rosa se jubiló sin hacer ruido, como había vivido todo. No quiso fiesta ni despedida formal. Apenas dejó una caja de galletas en la sala de descanso y una nota que decía: «Gracias por dejarme hacer mi parte». Nadie la vio emocionarse, pero cuando cruzó el portón por última vez, el aire le supo distinto, como si el mundo le devolviera algo que le había sido quitado. Los años de trabajo habían dejado huellas en su cuerpo, los hombros tensos, las rodillas cansadas, las manos ásperas. Sin embargo, en sus ojos seguía brillando esa calma que nace cuando uno ya no le debe explicaciones a nadie. Se fue caminando con paso lento, sin mirar atrás, aunque en el reflejo de la puerta de vidrio alcanzó a ver a varios compañeros saludándola en silencio. No necesitaba palabras. El respeto se reconoce aunque no se nombre. Su vida después fue sencilla, sin sobresaltos. Se dedicó a cuidar plantas en el balcón, a leer los periódicos y a visitar de vez en cuando el mercado del barrio. Cada tanto, alguien la reconocía. Un ex-enfermero, una médica, una mujer que había tenido un familiar internado en aquel tiempo. Todos coincidían en algo: «Usted nos dio coraje». Rosa sonreía y respondía que el coraje no se da, se contagia. A veces, por las noches, repasaba mentalmente todo lo vivido y pensaba que no había tenido grandes victorias ni riquezas, pero sí algo que pocos logran: dormir tranquila. En esas madrugadas tranquilas, el silencio ya no le pesaba. Era el mismo silencio que antes la asfixiaba, pero ahora era suyo, limpio. Mañana de invierno, Rosa recibió una carta en el buzón sin remitente. El sobre era sencillo, doblado con cuidado, y dentro había una copia de un artículo de una revista médica. En él se mencionaba cómo, años atrás, una empleada de limpieza había sido clave para destapar un caso de corrupción hospitalaria que había inspirado la creación de un nuevo protocolo de transparencia. No decía su nombre,
pero ella reconoció cada detalle, cada línea escrita con distancia académica. Leyó el texto una vez, luego otra, y al final lo dobló con delicadeza. No sintió orgullo ni nostalgia. Lo que sintió fue una especie de cierre silencioso, como si la historia que empezó en una papelera finalmente encontrara su lugar. Puso el artículo entre las páginas de un viejo cuaderno y se sirvió café. Afuera, el día amanecía gris, pero ella tenía una paz que no dependía del clima. Esa tarde, al regar sus plantas, escuchó a los niños del edificio jugar en el patio. Uno de ellos, al verla, le preguntó si era cierto, que había trabajado en un hospital. Rosa asintió y el niño le dijo con naturalidad: «Mi mamá dice que las personas buenas hacen cosas aunque nadie las vea». Ella se quedó quieta, sin saber qué responder. Tal vez era eso, pensó, la definición más sencilla de todo lo que había vivido. Le sonrió al pequeño y siguió regando las macetas, sintiendo que, después de tanto tiempo, la vida había encontrado su modo de devolverle sentido. No hubo aplausos ni finales grandiosos, solo un atardecer tranquilo y el sonido del agua cayendo sobre la tierra, como una promesa cumplida que no necesitaba más palabras. Con los años, Rosa dejó de frecuentar el hospital, pero de vez en cuando pasaba frente a él camino al mercado. Lo observaba desde la vereda de enfrente, sin detenerse, con esa mezcla de distancia y pertenencia que se siente por los lugares que marcaron una vida. Ya no quedaban muchos de sus antiguos compañeros, y el edificio había sido remodelado. Habían pintado las paredes, cambiado el logo, modernizado las salas. Pero ella sabía que, detrás de todo eso, seguía latiendo la historia que nadie contaba del todo. A veces se preguntaba si el joven médico que escribió aquella carta seguiría ejerciendo, si habría podido sacudirse la culpa y el miedo. Nunca lo supo. Lo que sí sabía era que, por más que el tiempo borrara nombres y rostros, la verdad no se pudre. Solo espera a que alguien se atreva a recogerla otra vez. Una tarde de verano, mientras tomaba mate en su balcón, una vecina le pidió ayuda para cuidar a su madre enferma durante unos días. Rosa aceptó sin dudar. El primer día, al entrar al cuarto y acomodar las almohadas de la mujer, reconoció los sonidos, los olores, el ritmo de una respiración débil. Todo eso le recordó por un instante a su hijo, pero en lugar de dolor sintió serenidad. Supo que cada decisión, cada riesgo y cada lágrima la habían llevado hasta ahí, a poder cuidar sin miedo, a sostener la vida de otro sin cargar con la injusticia de antes. Al terminar, la vecina le agradeció con un abrazo sincero. Rosa sonrió, y en ese gesto había algo profundo, una certeza callada. No hacía falta cambiar el mundo entero, bastaba con no volverse indiferente otra vez. Con el paso del tiempo, Rosa comenzó a escribir pequeños apuntes en un cuaderno. No eran memorias ni confesiones, sino pensamientos sueltos, frases que se le venían a la cabeza mientras barría, regaba las plantas o miraba por la ventana. La verdad no siempre grita, a veces susurra. Escribió una tarde. En otra página anotó: «El miedo se alimenta del silencio». No planeaba mostrárselos a nadie, pero ese cuaderno se convirtió en una especie de compañía, un lugar donde podía dejar las palabras que antes guardaba en el pecho. De vez en cuando releía alguna página y se sorprendía de lo que había aprendido sin darse cuenta. No necesitaba maestros ni aplausos. Su sabiduría era de esas que se ganan viviendo, observando, resistiendo. Cada línea era una prueba de que incluso las personas más humildes pueden dejar huellas sin levantar la voz. Una noche, mientras escribía bajo la luz amarillenta de una lámpara vieja, el teléfono sonó. Era una voz joven que se presentó como periodista y le pidió permiso para visitarla. Quería incluir su historia en un reportaje sobre mujeres anónimas que cambiaron instituciones desde adentro. Rosa dudó unos segundos.
pero aceptó. No por vanidad, sino porque entendió que quizá valía la pena dejar un testimonio para quien necesitara coraje. Algún día, cuando el periodista llegó, ella le ofreció café y habló con la calma de quien ya no teme ser malinterpretada. Contó todo sin dramatismo, sin adornos, como si estuviera repasando una lista de tareas cumplidas. Al final, el joven le agradeció y le dijo que su historia podía inspirar a muchos. Rosa respondió con una sonrisa: si sirve para que alguien no tire una carta a la basura, ya vale. Semanas después, el reportaje salió publicado. No llevaba su nombre real, por decisión de ella, pero la describía con detalle: una mujer de limpieza que convirtió un acto cotidiano en una revolución silenciosa. Rosa lo leyó sentada en la cocina, con el mate entre las manos y el corazón sereno. No se vio como heroína ni como víctima. Se vio como alguien que hizo lo que debía hacer y que por una vez el mundo había decidido mirar. Al terminar la lectura, dobló la revista y la guardó en una caja junto con su uniforme viejo, la carta original y el cuaderno donde había escrito sus pensamientos. Todo eso junto era su historia. No necesitaba contársela a nadie más. Lo importante era saber que había existido y que en algún lugar seguía provocando algo bueno. Con el tiempo, la vida siguió su curso. Rosa envejeció con dignidad, rodeada de pocas amistades sinceras y de una rutina tranquila. A veces la llamaban de escuelas o asociaciones para hablar de ética o valentía, pero ella siempre encontraba una excusa amable para no ir. Decía que ya había hablado bastante. En las tardes solía sentarse en el mismo banco del parque observando a la gente pasar, y en esos silencios encontraba una paz que antes le era ajena. No había olvido, pero sí aceptación. Su historia ya no le pertenecía solo a ella, sino a todos los que alguna vez sintieron que su voz no valía nada. Y aunque el mundo no cambió tanto como habría querido, algo en ella sabía que había encendido una pequeña luz que, por mínima que fuera, nunca se apagaría del todo. Con los años, el nombre de Rosa comenzó a aparecer en conversaciones entre médicos, sindicatos y estudiantes. Algunos la mencionaban como un ejemplo de integridad, otros como una simple anécdota del pasado. A ella no le molestaba ninguna de las dos versiones. Sabía que, cuando una historia empieza a pertenecerle a todos, también se distorsiona un poco, y eso estaba bien. Lo que importaba era que siguiera viva. Cada tanto, algún desconocido le escribía una carta breve o le dejaba flores en la puerta, agradeciéndole por lo que hizo. Rosa las guardaba todas en una caja de cartón debajo de la cama, junto a las cartas que nunca envió a su hijo. Era su forma de cerrar un círculo que, aunque doloroso, se había vuelto completo. Ya no lloraba por lo que perdió, sino que agradecía haber tenido la oportunidad de transformar su pérdida en algo útil para otros. Una tarde cualquiera, mientras regaba sus plantas, escuchó a una vecina decirle a otra que el hospital donde había trabajado ahora llevaba su nombre en una pequeña sala de formación. No lo creyó hasta que una semana después, al visitarlo por curiosidad, vio la placa Sala de Integridad, en honor a Rosa, trabajadora que recordó a todos el valor de la verdad. Se quedó de pie frente a ella, sin palabras. No era vanidad lo que sentía, era una mezcla de incredulidad y ternura. Acarició el borde de la placa, respiró hondo y pensó que quizá la justicia, a veces, llega en formas simples, sin ruido ni ceremonia. Salió del edificio con una sonrisa discreta, consciente de que de alguna manera el lugar donde todo comenzó ahora también la recordaba con dignidad. En los años siguientes, su salud empezó a debilitarse, como suele pasar con quienes cargaron tanto cuerpo y alma a lo largo de la vida. Los médicos le recomendaron descansar, pero Rosa nunca fue buena para quedarse quieta.
Seguía caminando por el barrio, ayudando a los vecinos y regando las plantas de los patios ajenos, como si aún tuviera pasillos que limpiar. Cada paso era más lento, sí, pero lleno de propósito. Una tarde de otoño, mientras volvía del mercado con una bolsa de naranjas, se detuvo un momento para mirar el cielo. Había una luz dorada extraña, de esas que hacen parecer que el tiempo se detiene. Pensó en su hijo, en todos los rostros que cruzó en el hospital, en los gestos pequeños que mantuvieron viva la humanidad de aquel lugar. Y sonrió, no por nostalgia, sino por gratitud. Había vivido lo suficiente para ver cómo algo tan pequeño como una carta podía cambiar destinos. Los últimos días de Rosa fueron tranquilos. Murió en su casa rodeada de las cosas que amaba, su radio, sus plantas y la caja con los recuerdos de toda una vida. El hospital envió un ramo de flores y una carta breve que decía: «Gracias por su ejemplo». No hubo grandes homenajes, pero durante una semana, en el pasillo principal del hospital, los trabajadores colocaron una vela encendida al final de cada turno. Nadie lo organizó. Simplemente ocurrió. Era la forma más silenciosa y sincera de decir adiós. Su nombre no aparecía en los periódicos ni en los monumentos, pero en las conversaciones, en los gestos, en las decisiones pequeñas de cada día, seguía viva. Porque hay personas que no necesitan fama para ser recordadas. Les basta con haber encendido una luz que nunca se apaga. Pasaron los años y el recuerdo de Rosa se volvió parte de la identidad del hospital. Los nuevos empleados escuchaban su historia en los cursos de inducción, casi como una lección ética. Algunos la consideraban leyenda, otros juraban que habían conocido a alguien que trabajó con ella. La sala de integridad se convirtió en un símbolo, un espacio pequeño, con una foto suya sin uniforme, sonriendo, y una frase grabada en la pared que decía: «Nunca ignores lo que el corazón te grita, aunque el miedo hable más fuerte». Quienes entraban allí antes de comenzar su turno solían quedarse en silencio unos segundos, como si ese gesto les recordara por qué habían elegido ese trabajo. Nadie sabía quién colocó la frase, pero todos coincidían en que sonaba exactamente como algo que Rosa habría dicho. En su barrio también quedó una huella. Cada año, un grupo de vecinos organizaba una pequeña colecta de ropa y alimentos en su nombre, sin grandes anuncios ni carteles. Lo llamaban el Día de Rosa. Y aunque nunca fue una actividad masiva, siempre había alguien nuevo que se sumaba. A veces, las personas necesitan ejemplos que parezcan alcanzables, y Rosa lo era. Alguien común que hizo algo extraordinario sin proponérselo. Su historia, contada de boca en boca, seguía creciendo sin que nadie la controlara, como una semilla que se esparce sin ruido. Y así, poco a poco, la mujer que una vez barrió los pasillos del Hospital Central terminó limpiando algo mucho más profundo. La idea de que el coraje solo pertenece a los poderosos. Con el paso de los años, la historia de Rosa comenzó a aparecer en libros escolares y reportajes sobre ética laboral. La presentaban como la mujer que cambió un hospital con una sola decisión. A veces, los periodistas exageraban detalles o inventaban frases que ella nunca dijo, pero el fondo seguía siendo el mismo. Una persona sencilla que, sin proponérselo, había mostrado el poder de la conciencia. En las escuelas, los niños hacían dibujos de una señora con uniforme azul y un trapeador, y los maestros hablaban de la importancia de decir la verdad, aunque nadie te crea. Nadie podía imaginar que aquella mujer alguna vez tembló de miedo al recibir una llamada anónima, o que lloró en silencio mientras pegaba un papel en su heladera para registrar las amenazas. Pero quizá estaba bien así. Lo esencial no eran los detalles, sino el ejemplo. Una tarde de primavera, una nieta del residente que escribió la carta original llegó al hospital para comenzar su residencia.
Había escuchado la historia de su abuelo y de la mujer de la limpieza que lo salvó sin saberlo. Al entrar en la sala de integridad, vio la placa con el nombre de Rosa y se quedó un momento frente a ella en silencio. Luego dejó una flor pequeña sobre el escritorio y pensó que de alguna manera las historias verdaderas nunca terminan del todo, solo cambian de manos. Afuera el hospital seguía funcionando con su rutina de siempre, pero había algo distinto en el aire, como una calma que no se explica. En algún rincón, quizá invisible, el eco de los pasos de Rosa todavía parecía recorrer los pasillos, recordando a todos que la verdad, cuando se dice con el corazón, nunca muere. Cada generación de trabajadores fue reinterpretando la historia de Rosa a su manera. Para algunos era una heroína silenciosa, para otros una simple mujer con suerte. Pero quienes conocían de verdad el mundo de los hospitales sabían que su gesto había roto una cadena que nadie más se atrevía a tocar. Su nombre empezó a usarse como ejemplo en reuniones, auditorías y charlas motivacionales. Hagamos lo correcto, como hizo Rosa. A veces, quienes la mencionaban ni siquiera sabían si había existido, pero su historia seguía funcionando como brújula. El tiempo le dio ese tipo de inmortalidad que no depende de monumentos, sino de conciencia colectiva. Y así, sin proponérselo, Rosa se convirtió en parte del lenguaje cotidiano de un lugar donde, años atrás, su voz había sido apenas un murmullo. Fuera del hospital, la ciudad también cambió. Se construyeron nuevos barrios, desaparecieron los viejos cafés donde ella solía tomar su descanso y los colectivos ya no seguían las mismas rutas. Pero en 1960, una esquina del mercado central, aún quedaba una pared pintada con su retrato. Un mural sencillo, hecho por un grupo de jóvenes artistas. La representaban con su uniforme azul, sosteniendo una carta entre las manos. Al pie se leía: el valor no tiene rango. Nadie sabía quién autorizó el mural ni cuándo lo habían pintado, pero los vecinos lo cuidaban con respeto. Cada tanto, alguien dejaba flores frescas o una nota doblada, como si siguiera siendo posible hablarle. Y aunque nadie respondía, todos sentían que de algún modo ella seguía escuchando. Con los años, el mural se volvió punto de encuentro para marchas, colectas y homenajes discretos. No era un símbolo político ni religioso, era algo más simple, un recordatorio de que la decencia todavía tenía lugar en el mundo. Las madres pasaban con sus hijos y les contaban quién había sido esa mujer. Los adolescentes se sacaban fotos y algunos trabajadores de la salud se detenían unos segundos antes de entrar al turno. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que ese rostro era parte de la ciudad, una especie de conciencia pintada en la pared. En los aniversarios de su muerte, algunas personas encendían velas o dejaban mensajes escritos a mano. Gracias por no tener miedo. Tu ejemplo sigue vivo. Era una ceremonia sin organización, sin oradores, sin discursos, y tal vez por eso era tan verdadera. El hospital, entre tanto, prosperó. Con el tiempo, se convirtió en un centro modelo de atención pública, reconocido por su transparencia y por sus programas de formación ética. En los pasillos todavía se contaba la historia de Rosa a los nuevos empleados, no como una leyenda lejana, sino como una advertencia viva de lo que ocurre cuando el silencio se impone. Y cada año, en el aniversario de la denuncia, los trabajadores más antiguos colocaban una carta simbólica dentro de una urna de vidrio con sus nombres firmados, como promesa de mantener la integridad del lugar. Ninguna de esas cartas se abría jamás, pero todos sabían lo que contenían. Un compromiso silencioso con la verdad, inspirado por la mujer que, sin quererlo, les enseñó que el valor también se barre, se limpia y se cuida cada día.
Con el paso de los años, la historia de Rosa trascendió las paredes del hospital y empezó a enseñarse en seminarios de ética laboral y universidades. Su nombre apareció en tesis, en documentales y hasta en conferencias sobre liderazgo. Algunos querían convertirla en símbolo institucional, pero quienes habían trabajado con ella se resistían. Decían que Rosa no era un estandarte, sino una lección humana, que su grandeza no estaba en desafiar al poder, sino en hacerlo sin esperar recompensa. La historia se volvió una especie de mito urbano, pero los que la conocieron sabían que detrás de cada frase heroica había una mujer cansada, con el alma llena de cicatrices y una dignidad que no admitía maquillaje. Su ejemplo seguía recordando a todos que la honestidad no se aprende en libros, se demuestra en los momentos donde callar parece más cómodo. Décadas después, cuando el hospital cumplió su centenario, se organizó un homenaje especial. En el acto principal, una enfermera joven tomó la palabra y dijo: «No estaríamos aquí si una mujer, hace muchos años, no hubiera tenido el valor de recoger un papel de la basura». En la sala, el silencio fue absoluto. Nadie necesitó explicar a quién se refería. En el escenario, detrás de la oradora, colgaba una foto de Rosa, sonriendo, con los ojos entrecerrados. Aún caminara por los pasillos observando en silencio. Algunos lloraron, otros aplaudieron, pero todos sintieron lo mismo: gratitud. Porque había historias que no se olvidan, y la de Rosa era una de ellas. No por grandeza, sino por verdad. Por demostrar que hasta el gesto más pequeño, hecho con conciencia, puede cambiarlo todo. Con los años, la figura de Rosa pasó a ser más que una historia. Se volvió un símbolo íntimo para quienes trabajaban en silencio, en cualquier lugar. Su nombre apareció en murales de escuelas, en campañas de salud, incluso en artículos que hablaban del valor de las personas comunes. Pero más allá de la difusión, su esencia seguía siendo sencilla. Una mujer que una noche cualquiera eligió no mirar para otro lado. Esa frase, tan simple y tan profunda, empezó a repetirse en contextos distintos. En hospitales, en fábricas, en oficinas. Y aunque cada quien la interpretaba a su modo, todos coincidían en que resumía algo esencial: la idea de que la integridad no necesita testigos. Quienes habían trabajado con ella decían que esa era exactamente la forma en que Rosa quería ser recordada. No como heroína, sino como alguien que hizo lo que debía sin esperar nada a cambio. Un día, muchos años después, un periodista visitó el hospital para grabar un documental sobre su historia. Recorrió los pasillos, habló con médicos, con enfermeros, con personal de limpieza. Todos contaban su versión y cada una tenía matices distintos, pero el fondo era el mismo. Mujer que cambió las cosas simplemente haciendo lo correcto. Cuando el periodista se detuvo frente a la placa de la sala de integridad, notó una pequeña inscripción que alguien había añadido con el tiempo, apenas visible. «Gracias, Rosa». No tenía firma. Tal vez la había escrito algún empleado anónimo, o tal vez un paciente agradecido. El periodista grabó esa imagen y la usó como cierre del documental. En el montaje final, la cámara se quedaba fija unos segundos sobre las letras, mientras la voz en off decía: «A veces la valentía no necesita ruido, solo coherencia». Con el estreno del documental, la historia de Rosa volvió a cobrar fuerza. La gente la comentaba en redes, en foros, en programas de radio. Algunos se sorprendían de que algo tan grande hubiera nacido de un gesto tan pequeño. Otros se reconocían en ella, en ese coraje cotidiano de quienes hacen lo correcto aunque nadie los mire. Durante unas semanas, su nombre volvió a ser tendencia, pero pronto el ruido mediático se apagó, como siempre ocurre. Aún así, algo había cambiado. En cada hospital donde se proyectó el documental,
Alguien dejaba una nota en la recepción escrita a mano que decía «Por Rosa». Era una forma de recordarle al mundo que la integridad no muere con las personas, se multiplica, que incluso cuando las luces se apagan y el interés desaparece, el eco de un acto sincero sigue resonando donde más importa, en la conciencia de los que observan. Años después, en el hospital donde todo comenzó, un nuevo grupo de empleados descubrió la vieja urna de vidrio con las cartas simbólicas que se dejaban cada año. Decidieron abrir solo una, por curiosidad. Adentro había una hoja amarillenta con una frase escrita en letra firme. Si alguna vez dudan, recuerden que una mujer de limpieza cambió este lugar. Nadie supo quién la escribió, pero todos sintieron lo mismo. Una mezcla de humildad y reverencia. Esa noche, antes de cerrar el turno, uno de los enfermeros volvió a colocar la carta en la urna, selló el vidrio y dijo en voz baja, «Gracias». Afuera, la ciudad seguía con su ruido, pero dentro del hospital se respiraba algo distinto, una calma que no dependía del tiempo. Era como si, de algún modo, Rosa todavía siguiera allí, vigilando que la verdad no se barriera con la basura.